amigos y hermanos, hemos llegado a un día más en que nos reunimos para estudiar la palabra del Señor y poder confrontarnos con la palabra y con las Escrituras para poder de esa manera entender mejor el mensaje de Dios para nosotros. Así es que les invito a que podamos reflexionar sobre esta palabra y podamos comprender mejor el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Así que oremos al Señor para que Él nos dé la dirección de su Espíritu para poder entender mejor el texto de las Sagradas Escrituras. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora y te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda guiar, nos pueda conducir para estudiar tu palabra. Gracias por tu presencia con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema en este capítulo 9 de Corintios, especialmente los textos 1 al 5, sigue siendo el mismo. Es decir, la colecta, la ofrenda, como usted quiera llamarle, que se estaba recibiendo para los creyentes de la iglesia en Jerusalén. La motivación tiene que ver con el hecho que menciona el apóstol Pablo, que en algún tiempo los hermanos de Jerusalén pudieron ser dadivosos al compartir con otros el mensaje del Evangelio a través del sostenimiento de aquellos que iban como Pablo, ¿no es cierto?, para llevar el mensaje de Dios y que podían sostenerles en estos viajes. Y así lo hacían otras iglesias también. Así es que estaba este hecho del poder dar, la gracia de dar, ¿no? Y aquí estamos ya terminando con este dar cristiano. Y desde las primeras letras, podría decir uno, que se desprenden de este capítulo de Corintios, es evidente que lo que el apóstol Pablo desea, anhela, está interesado, para que los hermanos de Corinto pudieran completar este proyecto de contribución económica que se había iniciado hacía ya un tiempo. Él no había creído necesario escribirles acerca de esta necesidad que había entre los hermanos de Jerusalén. Sin embargo, el interés se había ido más allá de ellos entre los macedonios en el tiempo anterior. Así es que todos estaban motivados a poder ofrendar, y los corintios, ¿no es cierto?, estaban preocupados de esta prontitud con la cual llevar este proyecto. Ahora, por eso que Pablo escribe, y vamos a mirar los textos 1 al 4 rápidamente para avanzar. Dice: en cuanto a la ayuda para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, pues les he dicho que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestra diligencia ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro motivo de orgullo respecto de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si van conmigo algunos macedonios y os hayan desprevenido, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Pablo les dice que él se sentiría muy avergonzado si al llegar allí, y habiendo hablado bien de ellos, ¿no?, ante otras personas, y en realidad pudiera descubrir que los hermanos no habían sido tan diligentes en la recaudación de esos fondos. Así es que esta forma de dar era una prueba del amor a Dios. La gracia de dar tiene que ver con el amor a Dios y la dedicación, no solo de un cristiano, sino también de la iglesia del Señor. Es como si fuera un termómetro que mide la vivencia espiritual. Entonces, haciendo una recapitulación, podríamos decir que los creyentes de Corinto habían hecho una promesa. Ellos habían dicho que iban a colaborar para ayudar a esta situación de precariedad que sufrían los creyentes de Jerusalén. Estaban dispuestos a hacerlo. Así que en ese sentido, Pablo dice entonces, las promesas que se hacen, tanto de el hecho de poder hacer algo como de dar, ¿no es cierto?, debe considerarse como una promesa hecha al Señor. Es decir, no debía olvidarse, ¿ya?
Así es que no estaba bien dejarlo atrás. Ahora bien, y por hoy, por este texto del capítulo 9, hoy día vamos a terminar este versículo 5 ahora. Esta parte dice: por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda antes prometida, para que la misma esté lista como nuestra muestra de generosidad y no como una exigencia nuestra. Así que Pablo está queriendo asegurarse de que los hermanos pudieran dar cumplimiento a esta promesa que ellos habían hecho y que sin duda era una muestra del amor profundo hacia Dios. Y en los textos, en el texto 9, perdón, bien digo 9 del capítulo 8, para cerrar este hecho, ¿no? Dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza seáis enriquecidos. Dios se hizo pobre para que nosotros pudiéramos llegar a vivir aquello. Ahora, de los capítulos 9 en adelante, capítulo 9, estamos mirados desde otra posición, ¿no? Desde otra posición. Y Pablo los exhorta entonces a poder entregar cuál es el estímulo, qué es lo que nos motiva a dar. Y la motivación en todas las áreas de la vida siempre es importante, porque tiene que ver con un resultado. Si yo estoy motivado a hacer algo, voy a hacerlo con dedicación, con ahínco, con esfuerzo. Voy a colocar no solo mis esfuerzos humanos, sino también monetarios, tal vez, para llevar adelante aquello que yo me he propuesto. Pero va a depender de qué tan motivado yo pueda estar para hacerlo, qué tan estimulado estoy. Por eso que el apóstol Pablo empieza aquí a colocarnos algunas cosas. Dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando Pablo había hablado a los hermanos de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, les recuerda este mismo principio, ¿no? El mismo principio. Y en el capítulo 20 del libro de los Hechos dice lo siguiente: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, esta palabra, más bienaventurado es dar, esta frase, ¿no es cierto?, más bienaventurado es dar que recibir, fue esta expresión que usó el Señor Jesús constantemente. Dar es una bienaventuranza. Siéntanse dichosos quienes pueden dar, ¿no? Siéntanse felices quienes pueden dar, porque a veces está la intención del corazón para dar, pero no tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, dichoso, ¿no? Dichoso, feliz el que puede dar, y hágalo con alegría, con gozo, con amor. No lo haga escasamente, ¿no? Por eso que el apóstol Pablo dice: el que siembra escasamente, pudiendo sembrar con más abundancia, entonces simplemente va a cegar, va a cosechar con escasez. Pero el que siembra generosamente va a recoger también el resultado de su trabajo con generosidad. Por eso Pablo, hablando aquí acerca de las ofrendas, recuerde que esta es una ofrenda, no está hablando ni de las primicias ni de los diezmos, está hablando de una ofrenda especial para ir en ayuda de los hermanos en Jerusalén. Por eso que dice el versículo 7 de este capítulo 9, él dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Lo que usted siente en su corazón es lo que usted debe dar.
y no debe dar en razón de lo que el otro entregó. Insisto, estamos hablando aquí de una ofrenda, no de una primicia, no de los diezmos. Estamos hablando de una ofrenda. Entonces, Dios no desea que cuando usted ofrenda, cuando usted da algo, lo haga con dolor en su corazón. Dios no quiere que usted dé así porque eso le va a afectar en su vida. Dios prefiere que usted guarde ese dinero o aquello que va a ofrendar, lo guarde para usted. Ahora, en otras palabras, diríamos, por ejemplo, como yo tengo una responsabilidad en mi iglesia, por ejemplo, entonces me siento responsable, tengo que dar, ¿no? Soy parte de esta iglesia, no puedo esquivar el hecho de dar. Pablo dice, no lo hagamos por esa razón, sino que cuando demos, hagámoslo con gozo, con alegría. Si tenemos mucho, demos de acuerdo a lo que nosotros poseemos. Si tenemos poco, como aquellos hermanos, ¿no es cierto?, que dice que solicitaron, no nos niegues, y que dieron, dice Pablo, de su pobreza, mucho más allá de sus fuerzas, pero porque lo propusieron en su corazón. Entonces, Dios no desea que usted lo haga con tristeza. Tampoco Dios espera que usted se sienta obligado a hacerlo. Si es así, diríamos, Dios preferiría que usted no lo haga, no ofrende, ¿no? Algunos dicen de repente, voy a ofrendar porque todos están ofrendando y puede que incluso me estén mirando. Eso no sirve, ¿no? De ahí entonces que el apóstol dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que lo hace con alegría, no con tristeza, no por necesidad, sino con un corazón alegre. Y en el texto 8 dice el apóstol, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Nadie se arruina por haber dado una ofrenda para los santos. Nadie. Porque Dios se encargará de retribuir y de sostener a aquel que ha dado. Entonces, Pablo nos está diciendo de lo contrario, lo mismo, ¿no? Él nos está diciendo aquello. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas lo necesario, abundéis para toda buena obra. No nos va a dejar Dios, ¿no? Dios nos va a bendecir de diferentes maneras. Hermanos, cuando hablamos de bendiciones, no estamos necesariamente hablando de lo económico, pero a veces podemos ofrendar alimentos para alguien. A veces podemos ofrendar una vestimenta, una ropa para alguien. Tal vez nosotros tenemos un poco más y podemos dar a alguien, podemos ofrendar. Pablo está diciendo, háganlo con generosidad y háganlo con alegría, sintiendo en sus vidas el privilegio de dar, no por necesidad, ¿no? Como está escrito, dice el apóstol Pablo, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí está citando el Salmo 112. Y en ese salmo lo que ocurre es que se considera feliz al que teme al Señor y que además de temer al Señor y como resultado de su amor y de su vivencia con el Señor, da con generosidad para el sostenimiento de los pobres.
En otras palabras, Dios es quien, como dice la Escritura, produce en nosotros el querer, ¿no? El querer. Él quiere que lo hagamos. Él quiere que aprendamos a ofrendar para ir en beneficio de aquellos que lo necesitan. Fíjense que nuestro país este último tiempo ha sido azotado desde principios de año y hasta ahora, fines del año pasado, hasta ahora, con diferentes eventos naturales, incendios, por ejemplo, y que fuimos tocados fuertemente y motivados a ofrendar. Y las iglesias bautistas de Chile ofrendamos con generosidad, porque creíamos que era necesario ir en ayuda de esos hermanos que producto de los incendios habían perdido todo. Estos días, esta semana, este fin de semana recién pasado, hemos oído con tristeza cómo muchas personas han sufrido la pérdida de sus enseres, la pérdida de sus casas, producto de lo violento de los ríos y digámoslo, del mismo descuido de las personas, porque somos irresponsables. De repente tiramos basura donde no debe haberle. Es alarmante ver aquello. Y las iglesias ofrendamos, ¿para qué? Para que a través de nuestra entidad corporativa enviemos a los hermanos y aún a los que no lo son una ofrenda para ayudarles, tal vez no a recuperar todo lo que tenían antes, pero por lo menos a mitigar en parte el dolor que están sufriendo. Pero hagámoslo con alegría, con sencillez, con gozo, ¿no? Así es que seamos generosos. Hay gente que está dispuesta a veces a abrir sus hogares para recibir a otros, etcétera, etcétera. Hagámoslo con gozo. Sigamos ofrendando. Nuestra iglesia y las iglesias bautistas de Chile ofrendan y han ofrendado con generosidad, pensando en aquellas personas que necesitan y que están pasando estos días un dolor terrible ante la pérdida de sus enseres y de sus viviendas. Luego el apóstol Pablo dice en los versículos 11 y 12, para que seáis ricos en toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la entrega de este servicio no solamente suple a los que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es decir, aquí Pablo está diciendo que este hecho de dar para bendecir a otros es también la forma de dar gracias a Dios por su misericordia, por su cuidado y por lo que Él ha hecho con nosotros. Porque Él ha permitido que nosotros podamos tener la gracia de dar con gozo, dar con gratitud en nuestro corazón, la gracia de dar. Luego el versículo 13 nos dice, ellos por la experiencia de este servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ellos al dar, dan gracias a Dios. Ellos al dar, dan gracias a Dios. Ellos, los que recibieron producto de los incendios, como les decía recién, daban gracias a Dios, porque Dios había provisto para ellos a través de nosotros. A través de nosotros. Y ahora, los hermanos y las personas que están sufriendo en el sur de nuestro país, producto del clima y producto de la lluvia de estos últimos días, sin duda darán gracias a Dios. Dan gracias a Dios. Y dirán gracias, Señor, por recibir esta ayuda, esta ofrenda, esta muestra de cariño, de amor. Pero también darán gracias a Dios por usted, que fue generoso al dar su ofrenda para contribuir para ellos. Ahora bien, luego el texto 14 dice, de igual modo, en su oración a favor de vosotros, os aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Ellos
orarán por usted. Aquellos que recibirán, orarán por usted. Esta palabra de hoy es total y absolutamente pertinente para los tiempos que nos toca vivir. Tiempos en que nos ha correspondido dar. Hemos tenido el privilegio de dar, la bendición de poder contribuir para el sostenimiento de aquellos que están viviendo momentos tan complejos, tan difíciles, con tanto dolor. Gracias al Señor por el privilegio de poder dar. El dar, amigos y hermanos, tiene que ser una obra de gracia. El dar tiene que ser una obra de gracia, ¿no? El dar no debe ser bajo el peso de una ley. No debe haber una ley que nos obligue a dar, sino que la ley que nos obligue sea la gratitud a Dios por lo que Él nos ha dado a nosotros. Cuando ofrendamos, no debe haber una ley para ofrendar, no debe haber una ley para dar para la necesidad de los santos, sino que debe ser el resultado de la gracia de Dios en nuestra vida, del amor de Dios, el resultado de haber recibido tantas y muchas misericordias de parte de Dios. Debemos dar más allá. Y usemos incluso una frase de un hombre del pasado. A veces hay que dar hasta que duela. A veces más allá de nosotros mismos. Y Pablo, en el texto 15 de este capítulo, termina el capítulo diciendo: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Indistintamente de lo que usted esté entregando, usted nunca podrá dar, ni yo podré dar como Dios da. Nunca. Nunca igualaremos la gracia de Dios de dar. Porque Él nos hizo un regalo tan grande que no tenemos palabras cómo expresarlo. Un regalo tan maravilloso. No podemos ni acercarnos a lo que Dios nos entregó. Él nos dio a su propio Hijo en ofrenda, en olor agradable. Aunque Él era rico, dejó el cielo, abandonó la gloria, vino a esta tierra y no vino a misionar solamente, vino para entregar su vida, para morir por usted y por mí, para darlo todo por nosotros. Por eso que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 dice: por el gozo que le esperaba, Él es nuestro maravilloso Salvador. Por el gozo que le esperaba. Él es quien nos dio el ejemplo de dar. Y debemos aprenderlo. Llegamos al capítulo 10. Avanzamos rápido el 9 porque estaba ya dentro del marco de lo que habíamos visto los días anteriores. Y vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a cambiar de tema. En estos capítulos 10 al 13 vamos a ver el llamado del apóstol Pablo, esta protección divina de parte de Dios. Pablo en este capítulo 10, hoy día que se nos pide autentificar todo, ¿no? Autentifica su apostolado. Autentifica su apostolado. Entonces, ahora él llega a esta sección y vemos un cambio tan radical. Estaba hablando de una cosa. Incluso en este cambio tan radical,
algunos críticos estudiosos de la Biblia creen que este pudo haber sido el comienzo de una tercera carta. Eso es lo que ellos piensan. Pero no necesariamente. Recuerde usted que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba dividida. En la primera carta dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contienda entre vosotros. ¿No? La mayoría de la iglesia, de los hermanos, respetaban la autoridad de Pablo. Eran muy pocos, si es que lo sabían, los que se oponían y rechazaban su autoridad. Entonces, Pablo aquí empieza a hablarles, yo diría un poco más también desde el corazón, autentificando su llamado, ¿no? Les abre el corazón. Un corazón de amor, un corazón misionero, un corazón de ser humano, ¿no? Y tal vez descubramos aquí a un Pablo que no habíamos visto antes, ¿no? Mire lo que dice en el texto 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la bondad de Cristo. Yo, que cuando estoy presente ciertamente soy humilde entre vosotros, pero que cuando estoy lejos soy atrevido con vosotros. Recuerden ustedes que Pablo había escrito una carta fuerte, una carta dura, y algunos, muy pocos en realidad, habían criticado la dureza de esta carta. Era muy fuerte. Sin embargo, parece ser que en presencia, cuando Pablo estaba allí en aquellos lugares, no era tan impresionante, no actuaba de la misma manera como lo hacía con la firmeza a través de sus cartas. Por eso que dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo, ¿no? Es decir, lo que lo motivó a escribir esta carta, ¿no? Pablo había llegado hasta Corinto y él no quería depender de los hermanos, no quería depender de nadie, de ninguna iglesia. Estaba acostumbrado a trabajar, hacía carpas, era su oficio, por lo tanto trabajaba en eso. Y al mismo tiempo que trabajaba, hablaba con las personas acerca del Evangelio. Incluso ese hecho de trabajar hacía pensar a algunas personas de Corinto que Pablo en realidad no era un misionero, que era en realidad un hombre común, ¿no? Pero Pablo aquí les está diciendo, en este versículo número 1, lo primero que dice: yo Pablo, os ruego, yo Pablo apóstol, les está diciendo. Yo enviado de Dios, yo enviado del Señor, quiero hablarle, ¿no? Por tanto, ellos no querían considerarlo así. Incluso algunos lo miraban, y tal vez así era, menos que los demás o que los otros apóstoles que habían conocido. Entonces Pablo le dice: mire, por la mansedumbre, por la bondad de Cristo, soy así porque Cristo ha hecho mi vida así. Lo que ha moldeado mi vida y mi carácter es Cristo. Por lo tanto, su misma persona no llamaba tanto la atención. Incluso se dice que algunas personas de Corinto consideraban a Pablo un hombre un tanto tímido cuando estaba con ellos. Pero otra cosa era
cuando les hablaba del mensaje del Señor. Entonces Pablo apela a esa mansedumbre, a esa actitud. Entonces Pablo dice, no se dejen engañar por las apariencias. No porque me vean un hombre tímido, menosprecien el llamado de Dios en mi vida. El énfasis de mi trabajo, de mi quehacer, dice Pablo, no está en mi persona. Está en lo que Cristo puede hacer en mi vida. Entonces, que mi persona, que mi forma tímida de ser, no les haga parecer a ustedes que soy distinto. Soy como uno de ustedes. Soy manso, soy humilde. No tengo una aureola en la cabeza. Soy como uno de ustedes. Por lo tanto, reciban esta palabra, reciban este mensaje venido desde Dios mismo para todos ustedes. Por la mansedumbre, por la ternura de Cristo, ustedes reciban este mensaje. Amigos, vamos a concluir aquí y vamos a entrar la próxima semana en este texto tan especial del apóstol Pablo para nosotros y que sin duda provoca una gran bendición en nuestra vida. Les invito para la próxima semana a encontrarnos una vez más a las 20 horas el día miércoles para compartir la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.